Una ruptura amorosa puede ser devastadora a cualquier edad, pero cuando sucede después de los 50, el impacto emocional es aún mayor. A esta edad, las relaciones suelen ser más profundas y significativas, no solo compartes amor, sino también una vida construida en conjunto. La sensación de pérdida va más allá de la persona, es la pérdida de estabilidad, de compañía y de una parte importante de tu identidad. Después de años de experiencia y madurez, puede ser difícil aceptar que la persona que amaba se haya ido, dejándote solo con el vacío y la confusión. Si te ha gustado este video, comenta el número excelente en la sección de comentarios para hacérnoslo saber. Nos encantaría conocer tu opinión. Lo peor de una ruptura en la madurez es la sensación de que el tiempo está en tu contra. A los 20 o 30 años, hay un sentido de posibilidad, puedes empezar de nuevo, conocer a alguien nuevo, reconstruir tu vida. Pero después de los 50, la idea de empezar desde cero resulta más difícil. El miedo a la soledad se intensifica y el rechazo duele más porque parece que hay menos oportunidades para encontrar el amor de nuevo. La mente comienza a jugar contigo, haciéndote creer que quizás ya no eres lo suficientemente atractivo o que ya no tienes el valor que tenías antes. La desesperación se convierte en tu peor enemigo. Empiezas a revisar tu teléfono cada minuto, esperando que ella te escriba. Analizas cada conversación, cada gesto, cada silencio, buscando el momento en que las cosas empezaron a ir mal. Intentas contactar con ella, o quizás decides desaparecer con la esperanza de que te extrañe y se dé cuenta de lo que perdió. Pero eso solo te mantiene atrapado en un ciclo de dolor y dependencia emocional. El problema es que, en el fondo, sigues queriendo que ella regrese para sanar tu herida emocional. Sigues buscando validación externa porque todavía no has encontrado el poder dentro de ti mismo. Desaparecer puede funcionar temporalmente, pero si en tu interior todavía la deseas, si tu felicidad aún depende de que ella vuelva, entonces nunca serás realmente libre. Lo que necesitas no es que ella regrese, lo que realmente necesitas es recuperar el control sobre tus emociones y tu vida. Aquí es donde entra el poder del estoicismo y la indiferencia auténtica. No se trata de manipular o jugar con los sentimientos de la otra persona. Se trata de llegar a un punto en el que ya no te importe si regresa o no, porque tu felicidad ya no depende de ella. El verdadero poder está en alcanzar una libertad emocional total, en convertirte en una persona inquebrantable que no necesita la aprobación de nadie para sentirse completo. Este video no es solo sobre cómo hacer que ella regrese, aunque eso probablemente sucederá, sino sobre cómo transformarte en un hombre tan seguro y magnético que incluso si ella regresa, ya no te importará. El objetivo no es recuperarla, sino recuperar el control sobre ti mismo. Y cuando alcances ese estado de dominio emocional y desapego genuino, te sorprenderás de lo que sucederá. No solo ella empezará a notarlo, sino que te convertirás en una persona irresistible para cualquier persona que entre en tu vida. Este es el inicio de una transformación completa. Si estás dispuesto a dar el primer paso para recuperar tu poder y convertirte en un hombre inquebrantable, sigue leyendo porque lo que viene a continuación cambiará tu vida para siempre. 1. La caída. Todo comenzó como una historia de amor perfecta. Él estaba convencido de que había encontrado a la mujer de su vida. Las conversaciones hasta la madrugada, las bromas internas, las miradas cómplices, todo hacía que sintiera que había encontrado algo real, algo sólido e inquebrantable. Pero todo cambió de repente. Sin una gran pelea, sin una explicación clara, ella simplemente se alejó. Un mensaje frío y distante fue lo único que dejó atrás. Él se quedó ahí, con el teléfono en la mano, leyendo ese último mensaje una y otra vez,
buscando desesperadamente un significado oculto, alguna pista que le dijera qué fue lo que hizo mal. Los días que siguieron fueron una tortura. Cada habitación de la casa se sentía vacía. Cada canción en la radio le recordaba a ella. La cama se sentía demasiado grande y el silencio del teléfono era insoportable. Cerraba los ojos y aún podía escuchar su risa en su cabeza, podía sentir su presencia a su lado. Pero cuando abría los ojos, se encontraba con una realidad fría y dolorosa: ella se había ido. Y lo peor no era su ausencia, sino la facilidad con la que ella parecía seguir adelante. Mientras él se quedaba atrapado en el dolor, ella parecía haber pasado páginas sin esfuerzo. Él se obsesionó con entender qué fue lo que salió mal. Repasaba cada conversación, cada gesto, buscando el momento exacto en el que todo empezó a derrumbarse. ¿Fue demasiado disponible? ¿Demostró demasiado interés? ¿No fue suficiente? Las preguntas sin respuesta lo atormentaban. Su mente se convirtió en una prisión, atrapada entre la rabia y el dolor. La idea de que ella pudiera estar con otra persona, de que quizás ya lo hubiera reemplazado, lo volvía loco. Pero al mismo tiempo, aún la deseaba. Aún quería que regresara. Fue entonces cuando comenzaron a llegar los consejos de amigos y conocidos: simplemente desaparece. Si ella se da cuenta de que te ha perdido, volverá. Al principio, la idea parecía lógica. Si ella sintiera su ausencia, si dejara de recibir sus mensajes, quizás entonces entendería lo que había perdido y regresaría. Así que decidió hacerlo, borró su número, dejó de seguirla en redes sociales, se prometió a sí mismo que no volvería a contactarla. Al principio, se sintió poderoso. Sentía que estaba recuperando el control. Pero con el tiempo, empezó a darse cuenta de que algo no estaba funcionando. Aunque había dejado de hablarle, ella seguía en su mente. Seguía revisando su teléfono, esperando una señal, un mensaje, una llamada. Seguía entrando a sus redes sociales con una cuenta falsa para ver si había publicado algo nuevo. Aunque no le escribía, seguía emocionalmente atado a ella. El silencio no era suficiente porque en el fondo, él seguía esperando. Y fue ahí cuando lo entendió: desaparecer no era suficiente. Mientras él siguiera deseando que ella regresara, mientras su felicidad siguiera dependiendo de su validación, él seguiría siendo débil. El problema no era la ausencia de contacto, el problema era que en su interior, ella todavía tenía el control. Él seguía siendo prisionero de la esperanza de que ella algún día regresara y lo validara. Y mientras él siguiera necesitando esa validación, ella tendría el poder. La verdadera caída no fue que ella lo dejara, la verdadera caída fue que él se perdió a sí mismo en el proceso. Se convirtió en una versión débil y desesperada de sí mismo, alguien que necesitaba la presencia de otra persona para sentirse completo. Y ese fue el golpe más duro de todos. Porque cuando te das cuenta de que tu felicidad está en manos de otra persona, pierdes el control sobre tu propia vida. Y hasta que él no recuperara ese control, hasta que dejara de buscar en ella la validación que solo podía encontrar en sí mismo, seguiría atrapado en ese ciclo interminable de dolor y esperanza. Lo que él necesitaba no era desaparecer, sino transformarse. Necesitaba llegar a un punto en el que realmente le diera igual si ella volvía o no. No porque quisiera hacerla sufrir, sino porque en su interior ya no le importara. Solo cuando dejara de necesitarla, solo cuando encontrara su propio poder interno, podría liberarse verdaderamente. La caída fue solo el primer paso en ese proceso de transformación. Y lo que venía después sería mucho más poderoso. 2. La verdad sobre desaparecer.
Desaparecer parece una estrategia lógica después de una ruptura. La idea de cortar toda comunicación, dejar de seguirla en redes sociales y desaparecer por completo parece ser el consejo que todos dan. Si ella no sabe nada de ti, si siente tu ausencia, entonces tarde o temprano se dará cuenta de lo que perdió, ¿verdad? Es una estrategia basada en la psicología humana. Las personas valoran lo que sienten que pueden perder. Pero aquí está la dura verdad. Desaparecer por sí solo no es suficiente. Cuando desapareces, sí, puede que ella note tu ausencia. Puede que incluso sienta curiosidad o se pregunte por qué ya no le escribes. Pero si en el fondo sigues deseando que ella regrese, si tu felicidad todavía depende de que ella te valide, entonces desaparecer no te dará el poder que buscas. Porque mientras ella sienta que tú todavía estás emocionalmente conectado a ella, incluso si estás en silencio, todavía tendrá el control. El problema no está en el acto de desaparecer, sino en la intención detrás de ese acto. Si desapareces esperando que ella regrese, no has ganado nada. De hecho, lo que haces es reforzar el ciclo de dependencia emocional. Te convences a ti mismo de que desaparecer es una forma de control, pero en realidad es solo una forma de manipulación emocional disfrazada de fuerza. No estás desapareciendo para liberarte, estás desapareciendo para que ella regrese. Y eso te mantiene débil. Ella puede sentirlo. Las mujeres son increíblemente intuitivas cuando se trata de dinámicas emocionales. Si desapareces con la intención de hacerla reaccionar, ella lo sabrá. Notará los pequeños signos, que sigues viendo sus historias en redes sociales, que todavía tienes amigos en común que la siguen, que sigues reaccionando cuando ella publica algo provocador. En otras palabras, sentirá que sigues emocionalmente atado. Aquí está la verdad brutal. Desaparecer solo funciona si realmente has seguido adelante. Si desapareces esperando una reacción, ella mantendrá el poder. Pero si desapareces porque ya no te importa, si has llegado al punto en el que sinceramente te es indiferente si ella regresa o no, ahí es cuando el equilibrio de poder cambia. El acto de desaparecer no debe ser una táctica para hacer que ella vuelva, sino una consecuencia natural de tu proceso de sanación. No es desaparecer para manipular, sino desaparecer porque ya no necesitas estar ahí. Es eliminarla de tu vida no para hacerle daño o para provocarla, sino porque en tu proceso de crecimiento personal simplemente has superado esa etapa de tu vida. La mayoría de los hombres fracasan en este punto porque confunden el acto físico de desaparecer con el acto emocional de dejar ir. Cortar el contacto no es lo mismo que dejar de sentir. Puedes borrar su número, bloquearla en redes sociales y evitar verla, pero si en el fondo todavía te importa, todavía estás atrapado. La verdadera libertad no llega cuando cortas el contacto, llega cuando su ausencia deja de importar. Hay una diferencia entre el silencio y la indiferencia. El silencio implica que todavía hay una carga emocional, es un acto consciente de resistencia. La indiferencia, en cambio, implica que ya no hay carga emocional. El silencio aún es emocional, la indiferencia es ausencia de emoción. Ella puede sentir esa diferencia. Si simplemente desapareces y te sientas a esperar que ella reaccione, en algún momento ella lo notará y, quizás, intente contactarte. Puede que te mande un mensaje casual como ¿cómo has estado?, o que le dé me gusta a una de tus fotos antiguas. Pero en ese momento, ella solo estará probándote. Está intentando confirmar que todavía la deseas, que todavía tiene poder sobre ti. Y si respondes rápidamente, si muestras interés, ella ganará. Confirmará que todavía te importa y el ciclo de dependencia volverá a empezar. Pero si, en lugar de eso,
respondes con calma y desinterés, o ni siquiera respondes, el poder cambia de manos. Si realmente te has desapegado emocionalmente, si ya no necesitas su validación, entonces su intento de llamar tu atención perderá fuerza. Ella no está buscando reconectar emocionalmente, está buscando confirmar que todavía puede controlarte. Si no le das esa satisfacción, si te mantienes indiferente, ella comenzará a cuestionar su propio valor. En ese momento, la dinámica cambia por completo. La razón por la que desaparecer rara vez funciona es porque la mayoría de los hombres desaparecen con la esperanza de que la mujer regrese. Y las mujeres sienten eso. Si sigues esperando, si todavía estás emocionalmente disponible aunque estés en silencio, ella lo notará. Pero si desapareces porque realmente te has desapegado, porque has encontrado una fuerza interna que ya no depende de ella, entonces el resultado es completamente diferente. Cuando llegas a ese punto, cuando realmente dejas de importarte si ella regresa o no, ella lo sentirá. Sentirá que ya no tiene poder sobre ti. Y eso activará en ella una respuesta instintiva de pérdida y atracción. Porque las personas no valoran lo que pueden controlar fácilmente, valoran lo que sienten que pueden perder para siempre. Este es el punto donde la verdadera transformación comienza. Cuando desapareces no para manipular, sino porque ya no necesitas su validación, entras en un estado de poder emocional absoluto. La clave no está en desaparecer físicamente, está en desaparecer emocionalmente. El verdadero poder no está en el acto de desaparecer, sino en alcanzar un estado de desapego absoluto. Cuando llegues a ese punto, cuando realmente te dé igual si ella regresa o no, el poder estará en tus manos. Y en ese momento, te darás cuenta de algo sorprendente, ya no necesitarás que ella regrese. Porque en el proceso de encontrar tu independencia emocional, te habrás convertido en un hombre tan magnético y poderoso que no solo ella, sino muchas otras mujeres, empezarán a notarte. Desaparecer no es la clave para recuperarla, la clave es convertirte en un hombre que no necesita recuperarla. Porque cuando ya no te importa si ella regresa o no, te conviertes en un hombre inalcanzable. Y ese es el estado más atractivo y poderoso que puedes alcanzar. La verdad sobre desaparecer es que no funciona cuando lo haces para manipular o para provocar una reacción. Pero funciona perfectamente cuando lo haces porque realmente te has desapegado. La fuerza no está en el acto de desaparecer, la fuerza está en el estado emocional que alcanzas cuando ya no necesitas que ella regrese. Cuando llegues a ese punto, habrás recuperado todo el poder emocional que perdiste. Y en ese momento, serás completamente libre. 3. El poder de la indiferencia. La mayoría de los hombres creen que desaparecer o ignorar a una mujer es suficiente para recuperarla o para ganar poder en la relación. Pero la realidad es que el acto de desaparecer solo es efectivo si está acompañado por un verdadero desapego emocional. La clave no está en ignorarla, la clave está en que ya no te importe. Ese es el verdadero poder de la indiferencia. Al principio, él pensaba que mantenerse en silencio sería suficiente para que ella lo extrañara. Después de la ruptura, cortó toda comunicación, dejó de seguirla en redes sociales y trató de enfocarse en su propia vida. Pero en el fondo, seguía esperando. Revisaba su teléfono, mirando si ella había visto alguna de sus historias o si le había dado me gusta a alguna publicación antigua. Aún estaba emocionalmente atado a ella, aunque no le escribiera ni le hablara. Y mientras ella sintiera que él seguía emocionalmente disponible, ella mantendría el control. Aquí está el problema, el silencio no es poder. El silencio es solo la ausencia de palabras, pero la indiferencia es la ausencia de emoción. Puedes ignorar a alguien y aún así seguir sintiendo dolor o esperanza en tu interior.
La indiferencia real ocurre cuando ya no sientes nada. Cuando puedes verla pasar por la calle con otro hombre y ni siquiera te importa. Cuando ella te escribe un mensaje después de meses y no sientes la necesidad de responderle. Ese es el nivel de poder que realmente necesitas alcanzar. La indiferencia auténtica no se puede fingir. Las mujeres son increíblemente perceptivas. Si desapareces con la intención de manipularla o hacerla reaccionar, ella lo notará. Si le respondes de manera fría pero por dentro sigues esperando que ella regrese, ella lo sentirá. La indiferencia real solo sucede cuando ya no te importa el resultado. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia. ¿Por qué la indiferencia es tan poderosa? Porque la psicología humana está basada en el principio de la escasez y el deseo. Las personas valoran más aquello que sienten que podrían perder para siempre. Si ella siente que todavía tienes emociones hacia ella, todavía se sentirá en control. Pero si siente que la has superado por completo, si nota que ya no ocupa un espacio emocional en tu vida, entonces comenzará a cuestionar su decisión de dejarte. El poder de la indiferencia es devastador porque altera la dinámica de poder. Al principio, cuando ella te dejó, ella tenía el control. Sabía que aún la deseabas, que todavía pensabas en ella y que probablemente estarías ahí si alguna vez decidía regresar. Pero cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de preocuparte, cuando ya ni siquiera te importa si ella está con otra persona o no, ese es el momento en que pierde el control. Y esa sensación de pérdida activa una respuesta instintiva de atracción y arrepentimiento. Cuando un hombre deja de necesitar validación, su energía cambia. Ya no entra en una habitación buscando atención o aprobación. Ya no publica en redes sociales frases tristes o indirectas esperando que ella lo vea. Simplemente sigue adelante, vive su vida y prospera. Esa confianza tranquila y desapegada es increíblemente atractiva porque es auténtica. La verdadera fuerza no está en hacer que ella regrese, la verdadera fuerza está en no necesitar que ella regrese. Aquí está el secreto, no necesitas desaparecer para ser indiferente. Puedes seguir en su entorno, puedes estar presente en las redes sociales o incluso verla en persona y aún así mantener el poder si tu energía ha cambiado. La indiferencia auténtica es interna. No importa si la ves, no importa si ella te escribe o intenta contactarte, si realmente has llegado a un estado de desapego emocional, su comportamiento ya no te afecta. Muchas mujeres intentarán probarte cuando noten este cambio. Si ella siente que ya no la deseas, si percibe que has seguido adelante, es muy probable que te envíe un mensaje casual o que intente llamar tu atención de alguna manera. Tal vez le dé me gusta a una publicación antigua o te envíe un mensaje con algún recuerdo del pasado. Esto no es porque te extrañe de verdad, es porque quiere confirmar si todavía tiene poder sobre ti. Y si respondes rápidamente o con emoción, le estarás dando exactamente lo que busca, la confirmación de que todavía te importa. Si realmente quieres mantener el poder, debes responder de manera controlada o, incluso mejor, no responder en absoluto. Si le respondes, que sea corto y frío, ¿todo bien? Gracias. Espero que estés bien también. Sin emojis, sin signos de exclamación, sin emoción. La clave no es ser grosero, sino ser neutral. Si ella siente que todavía hay emoción en tu respuesta, ganará. Pero si tu respuesta es indiferente y desapegada, empezará a dudar. La indiferencia también implica dejar de buscar respuestas. No necesitas entender por qué se fue o qué salió mal. No necesitas explicaciones ni cierres emocionales. La aceptación estoica implica asumir que algunas cosas simplemente terminan y eso está bien. La clave está en enfocar tu energía en ti mismo,
no en tratar de descifrar lo que ella piensa o siente. El desapego auténtico ocurre cuando entiendes que tu valor no está definido por si ella regresa o no. No necesitas que ella te valide porque ya te validas a ti mismo. La energía cambia cuando pasas de ser un hombre que busca aprobación a ser un hombre que no necesita nada de nadie. Y cuando alcanzas ese nivel de independencia emocional, te conviertes en un imán para las mujeres porque irradian seguridad y poder interno. Lo más interesante es que, cuando llegas a este estado de indiferencia auténtica, es muy probable que ella regrese. Pero cuando eso suceda, ya no te importará. Porque ahora entiendes que el verdadero poder no está en recuperarla, sino en no necesitarla. Si ella regresa, será porque percibió que ya no la necesitas. Y en ese punto, tendrás el control total de la situación. La indiferencia auténtica no es una táctica, es un estado emocional. No puedes fingirlo, tienes que llegar ahí mediante un proceso interno de crecimiento y desapego. La clave está en dejar de necesitar su validación y centrarte completamente en ti mismo. Cuando alcances ese estado, cuando tu felicidad y tu autoestima ya no dependan de la presencia de otra persona, entonces te habrás convertido en un hombre inquebrantable. Y en ese momento, no solo ella, sino muchas otras personas comenzarán a notarlo. La energía de un hombre que no necesita nada es increíblemente atractiva porque transmite seguridad, poder y confianza interna. Pero la clave es que para llegar a ese punto, primero debes dejar de desear el resultado. No busques la indiferencia para recuperarla, busca la indiferencia porque quieres ser libre. Cuando llegues a ese estado, te darás cuenta de que ya no necesitas a nadie para sentirte completo. Y ahí, en ese momento de poder absoluto, todo cambiará a tu favor. 4. El lado oscuro de la atracción. La atracción es una fuerza poderosa y a menudo contradictoria. La mayoría de las personas creen que el amor y la conexión emocional son los principales motores de la atracción, pero en realidad, el deseo humano está profundamente arraigado en la dinámica de poder y escasez. Las personas valoran más lo que sienten que pueden perder para siempre. Y es ahí donde entra en juego el lado oscuro de la atracción. Al principio, cuando ella lo dejó, él se sintió completamente destruido. Pensaba que había perdido todo su valor, que ella había seguido adelante fácilmente y que él se había quedado atrapado en el dolor. La necesidad de recuperarla se convirtió en una obsesión. Pensaba constantemente en lo que hizo mal, en lo que podría haber hecho diferente, en si debería llamarla o enviarle un mensaje. Esa necesidad lo hacía débil. Y ella lo sentía. Aquí está la verdad incómoda. La atracción no se basa en la disponibilidad ni en el amor incondicional, se basa en el misterio y en la percepción de valor. Cuando él estaba disponible, cuando le escribía constantemente, cuando demostraba que haría cualquier cosa para recuperarla, ella lo perdió de vista como una figura masculina atractiva. No porque él fuera débil o poco interesante, sino porque ella sabía que lo tenía asegurado. Y lo que es fácil de conseguir pierde valor. El deseo humano está diseñado para buscar lo que es escaso. Las personas valoran lo que es difícil de conseguir, lo que sienten que podrían perder. Cuando un hombre está siempre disponible, cuando siempre responde rápidamente y demuestra que está dispuesto a hacer cualquier cosa por una mujer, pierde ese aire de misterio y de poder. La mente humana interpreta la disponibilidad constante como una señal de bajo valor. Si es tan fácil conseguirlo, entonces quizás no vale tanto. Por eso, cuando él decidió desaparecer y volverse emocionalmente inaccesible, algo cambió en la dinámica. Al principio, ella no lo notó. Pensaba que él estaba actuando o simplemente intentando hacerla reaccionar.
Pero cuando el silencio persistió, cuando él dejó de mirar sus historias en redes sociales y dejó de reaccionar ante sus señales indirectas, ella empezó a sentirse incómoda. La naturaleza humana es predecible. Cuando pierdes algo que dabas por hecho, empiezas a valorarlo más. El lado oscuro de la atracción está en esta paradoja: cuando te conviertes en alguien que no necesita ser deseado, te vuelves deseable. Cuando un hombre deja de perseguir y empieza a enfocarse en sí mismo, la energía cambia por completo. Ya no transmite desesperación, ya no busca validación externa, proyecta seguridad y desapego. Y esa combinación de fuerza interna y misterio es increíblemente atractiva. Las mujeres no se sienten atraídas por hombres que están desesperados por ser aceptados, se sienten atraídas por hombres que se aceptan a sí mismos. La seguridad y la independencia emocional son señales de valor. Si ella siente que ya no te importa si regresa o no, si percibe que tu felicidad ya no depende de ella, empezará a sentir una inquietud interna. Porque la pérdida de control crea una sensación de urgencia y deseo. La mayoría de los hombres cometen el error de reaccionar demasiado pronto cuando la mujer empieza a mostrar interés de nuevo. Si ella envía un mensaje o empieza a interactuar en redes sociales, muchos hombres interpretan eso como una señal de que ella quiere volver. Entonces responden rápidamente, muestran demasiado entusiasmo, y en ese momento, ella recupera el control. El misterio se rompe. La escasez desaparece. Y el ciclo de poder vuelve a empezar. La clave para mantener el poder está en la coherencia emocional. Si has llegado a un punto en el que realmente ya no te importa si ella regresa o no, tu energía lo reflejará. Si ella te escribe, puedes responder o no, pero lo harás desde una posición de poder. No necesitas impresionar ni buscar una segunda oportunidad porque ya estás completo sin ella. Eso es lo que hace que una mujer empiece a dudar y a cuestionar su decisión de haberte dejado. El lado oscuro de la atracción es que funciona precisamente porque explota la inseguridad humana. Las personas temen perder lo que sienten que ya poseen. Si ella siente que ya te ha perdido definitivamente, el deseo se activa de manera natural. Y lo más irónico es que cuando ella regrese, cuando finalmente empiece a mostrar interés, tú ya no la necesitarás. Porque el verdadero poder no está en hacer que regrese, el verdadero poder está en no necesitar que regrese. Cuando alcanzas ese nivel de desapego emocional, te conviertes en un hombre magnético por naturaleza. No solo ella, sino otras mujeres comenzarán a notarte porque la energía de un hombre que no necesita nada es irresistible. La seguridad interna y la independencia emocional proyectan un aura de poder y confianza que las mujeres perciben de inmediato. El problema es que muchos hombres intentan alcanzar este estado de manera superficial. Actúan como si fueran indiferentes, pero en el fondo siguen esperando una reacción. Esa contradicción energética es fácil de detectar. La verdadera indiferencia solo ocurre cuando ya has sanado emocionalmente, cuando ya no hay una herida abierta que necesitas que ella repare. El desapego auténtico llega cuando entiendes que tu valor no está definido por la aprobación de otra persona. No necesitas que ella regrese para sentirte completo porque ya te sientes completo por ti mismo. Cuando llegas a ese punto, cuando te conviertes en un hombre que proyecta seguridad y autosuficiencia, todo cambia. El deseo se activa porque las personas desean lo que no pueden controlar. Si ella siente que te ha perdido para siempre, empezará a cuestionar su decisión. Empezará a preguntarse, ¿por qué no está intentando recuperarme? ¿Estará con otra persona? ¿Qué ha cambiado en él? Y esa incertidumbre la hará entrar en un estado de duda y deseo. Pero cuando ella finalmente regrese, cuando trate de recuperarte, tú ya no estarás interesado.
Porque en el proceso de desapegarte y recuperar tu poder, te habrás dado cuenta de que nunca la necesitaste realmente. Y esa realización es el acto de poder definitivo. La atracción no se basa en el amor incondicional ni en la disponibilidad constante, se basa en el deseo y en la percepción de valor. Si desapareces y sigues esperando, perderás el poder. Pero si desapareces porque realmente te has desapegado, si ya no necesitas que ella regrese, entonces todo cambia. Porque la atracción verdadera surge cuando te conviertes en un hombre que no necesita ser deseado. Y en ese momento, tendrás el control absoluto. 5. La transformación estoica. El dolor tiene el poder de destruir o transformar a una persona. La mayoría de los hombres, después de una ruptura, caen en un ciclo de sufrimiento interminable, reviven cada conversación, analizan cada detalle e intentan encontrar la razón exacta por la que todo salió mal. Este ciclo de dolor y autocompasión puede durar semanas, meses o incluso años si no se aborda de manera consciente. Pero los hombres que entienden el poder de la filosofía estoica saben que el dolor, si se usa correctamente, puede convertirse en una herramienta para alcanzar una transformación personal y emocional total. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra respuesta emocional ante esas situaciones. Cuando una relación termina, la mayoría de los hombres caen en la trampa de creer que si hacen algo diferente, si envían el mensaje correcto o si desaparecen por suficiente tiempo, ella regresará. Pero el estoicismo enseña que la aceptación es la clave para la libertad emocional. El protagonista de esta historia, después de semanas de sufrimiento, llegó a una conclusión fundamental: no podía controlar si ella regresaba o no. Podía desaparecer, ignorarla o incluso tratar de recuperarla, pero todo eso quedaba fuera de su control. La única variable que realmente podía controlar era su respuesta emocional y su capacidad para encontrar paz y fortaleza en sí mismo. Paso 1. Aceptación radical. La primera etapa de la transformación estoica fue aceptar completamente la realidad. Ella se había ido. La relación había terminado. No importaba cuánto intentara analizar la situación o encontrar una explicación, el resultado era el mismo. La aceptación radical es un principio estoico clave porque permite liberar la resistencia interna. La resistencia al dolor solo prolonga el sufrimiento. Cuando aceptas el dolor como parte del proceso, pierdes el miedo a él. Y cuando pierdes el miedo, recuperas el control. Aceptar la ruptura no significa resignarse ni volverse débil. Significa mirar la realidad de frente y entender que no puedes controlar las acciones de otra persona, solo puedes controlar tu respuesta ante ellas. Este acto de aceptación no es pasivo, es profundamente activo porque implica asumir la responsabilidad completa de tu estado emocional. El protagonista dejó de hacer preguntas inútiles. ¿Por qué se fue? ¿Qué hice mal? ¿Estará con otro hombre? Ninguna de esas preguntas importaba porque no podía controlar las respuestas. La aceptación radical implicaba dejar de buscar respuestas y empezar a enfocarse en lo único que sí podía controlar, su propia evolución. Paso 2. Dominar las emociones. El siguiente paso en la transformación fue dominar sus emociones. El estoicismo enseña que las emociones son respuestas naturales, pero lo que determina tu fuerza es cómo respondes a ellas. Sentir dolor, enojo o tristeza es normal, pero permitir que esas emociones te controlen es una elección. En lugar de luchar contra el dolor, decidió enfrentarlo directamente. Cuando los pensamientos de ella aparecían en su mente, no intentaba evitarlos ni distraerse, los enfrentaba. Permitía que la tristeza o la ira surgieran, pero en lugar de actuar de manera impulsiva, las observaba como un observador externo.
Este es el principio estoico de la distancia cognitiva, observar tus emociones sin identificarte con ellas. Si sentía el impulso de escribirle o de revisar sus redes sociales, no reaccionaba. Se detenía y respiraba profundamente. El poder de la mente estoica está en la capacidad de detener la reacción impulsiva y reemplazarla con una respuesta consciente. Esa habilidad de autocontrol fue lo que empezó a devolverle el poder. Comenzó a decirse a sí mismo, esto no me define. No puedo controlar lo que ella hace, pero puedo controlar cómo me siento al respecto. El dolor es solo una emoción pasajera, no una realidad permanente. Con el tiempo, esta práctica constante de desapego emocional comenzó a fortalecerlo. Se convirtió en un hombre que no reaccionaba emocionalmente ante provocaciones o estímulos externos. No porque estuviera suprimiendo sus emociones, sino porque había aprendido a controlarlas conscientemente. Paso 3. Fortalecer la mente. El estoicismo también enseña la importancia de cultivar una mente fuerte y disciplinada. Él decidió que si iba a superar esa ruptura, necesitaba enfocar su energía en algo que pudiera controlar directamente, su crecimiento personal. Comenzó a leer sobre filosofía estoica, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. Estudió las enseñanzas sobre la virtud, el autodominio y la aceptación de la realidad. Comprendió que la clave para una vida plena no estaba en las circunstancias externas, sino en la capacidad de responder a esas circunstancias con integridad y fuerza interna. También empezó a practicar la meditación diaria y ejercicios de respiración. La capacidad de calmar la mente y enfocar la atención en el presente le dio una nueva perspectiva sobre la vida. Comprendió que la felicidad no dependía de la presencia de otra persona, sino de su capacidad para encontrar paz interna independientemente de las circunstancias. El control emocional se convirtió en la base de su nueva identidad. Ya no era el hombre desesperado que necesitaba una respuesta o un mensaje para sentirse completo. Ahora era un hombre que podía enfrentar cualquier situación con calma y seguridad. Paso 4. Fortalecer el cuerpo. El estoicismo enseña que la mente y el cuerpo están profundamente conectados. Para fortalecer su mente, también decidió fortalecer su cuerpo. Empezó a entrenar todos los días, levantaba pesas, corría, hacía ejercicios de resistencia. Cada repetición en el gimnasio era una promesa silenciosa a sí mismo, nunca volveré a ser débil. Cada gota de sudor era una forma de liberar la frustración y el dolor acumulado. Cada kilo que levantaba simbolizaba el peso emocional que estaba dejando atrás. La transformación física también cambió la forma en que los demás lo percibían. Su postura cambió. Caminaba con más seguridad. Su energía proyectaba fuerza y control. Las mismas personas que antes lo ignoraban ahora empezaban a notarlo. Pero lo más importante es que él se notaba a sí mismo. Se veía en el espejo y veía a un hombre diferente, un hombre que ya no estaba definido por el rechazo ni por la necesidad de validación externa. Paso 5. Reconstrucción total. La transformación estoica no solo lo hizo más fuerte mental y físicamente, sino que también cambió la forma en que se relacionaba con los demás. Ahora entraba en una habitación con confianza. No buscaba atención, pero la recibía naturalmente. No necesitaba probar nada porque su presencia hablaba por sí sola. Las mujeres empezaron a notarlo porque su energía había cambiado. No era arrogante ni distante, era tranquilo y seguro de sí mismo. La ausencia de necesidad lo hacía increíblemente atractivo. Pero lo más importante es que ahora ya no le importaba si ella regresaba o no. Ya no estaba jugando para recuperarla, estaba viviendo para sí mismo. Esa fue la verdadera victoria. La verdadera transformación no fue hacer que ella se arrepintiera,
fue llegar al punto en el que ya no importaba si lo hacía o no. Porque ahora él había encontrado algo mucho más valioso que la aprobación de una mujer, había encontrado su propia fuerza interna. Este es el verdadero poder del estoicismo, la capacidad de aceptar el dolor, usarlo como combustible para crecer y emerger del otro lado como un hombre más fuerte, más seguro y completamente independiente emocionalmente. Cuando llegas a ese punto, te vuelves verdaderamente intocable. 6. La dominación silenciosa. La mayoría de los hombres, después de una ruptura, sienten la necesidad de demostrar algo. Intentan mostrar que están mejor sin ella, publican en redes sociales frases motivadoras, suben fotos en el gimnasio o en eventos sociales y hacen todo lo posible para que ella lo vea. Pero el problema con esta estrategia es que está impulsada por una necesidad de validación. Si necesitas demostrarle algo a otra persona, todavía estás atrapado emocionalmente. La verdadera fuerza no está en las palabras ni en las demostraciones externas, la verdadera fuerza está en el silencio absoluto y en la completa indiferencia. Al principio, él también cometió ese error. Después de la ruptura, intentaba mostrarse fuerte y feliz en redes sociales, publicando fotos de su progreso en el gimnasio, salidas con amigos y frases de superación. Pensaba que si ella veía lo bien que estaba, se arrepentiría y regresaría. Pero nada cambió. Ella seguía adelante con su vida, mientras él permanecía emocionalmente atrapado, buscando aprobación de manera indirecta. Fue entonces cuando entendió el poder de la dominación silenciosa. La clave no está en mostrarle nada, la clave está en dejar de necesitar que ella lo vea. Dejar de buscar validación es el acto de poder más grande que puedes hacer después de una ruptura. No necesitas bloquearla, no necesitas eliminar sus fotos ni desaparecer de la vida social. Solo necesitas retirar tu energía y seguir con tu vida de manera natural y auténtica. La dominación silenciosa ocurre cuando dejas de intentar impresionar. No necesitas borrar fotos antiguas para enviarle un mensaje. No necesitas bloquearla para mostrar que has seguido adelante. La indiferencia auténtica se transmite en la ausencia de reacción. Si ella ve que ya no te afecta, que ya no respondes a sus provocaciones o intentos de contacto, comenzará a cuestionarse. Y ese cuestionamiento es lo que activa el proceso de arrepentimiento. Al principio, ella asumirá que estás fingiendo. Pensará que solo estás tratando de hacerla reaccionar o que estás usando el silencio como una táctica para manipularla. Pero cuando el tiempo pasa y sigues sin reaccionar, cuando sigues enfocado en tu vida y no en ella, ella empezará a dudar. Porque la falta de reacción indica una cosa muy clara: ya no te importa. Y cuando una mujer siente que ha perdido completamente el control sobre la situación, el deseo y la curiosidad se activan de manera automática. La clave de la dominación silenciosa está en tu energía. No necesitas jugar juegos mentales ni tratar de manipularla. Solo necesitas desconectarte emocionalmente. Si ella te escribe después de semanas o meses de silencio, puedes responder con calma y cortesía, pero sin emoción: todo bien, gracias. Espero que estés bien también. Sin emojis, sin signos de exclamación, sin buscar extender la conversación. Si ella siente que todavía hay una carga emocional en tu respuesta, recuperará el control. Pero si tu respuesta es neutral y desinteresada, ella percibirá que algo ha cambiado. Y eso es exactamente lo que la hará entrar en un estado de duda e intriga. La ausencia de reacción es lo que realmente la desconcierta. Cuando un hombre que una vez estuvo emocionalmente atado a ella de repente deja de reaccionar, de mostrar interés o de buscar respuestas, la mujer comienza a cuestionarse su valor. Porque la atracción no está basada en el amor o la conexión emocional, está basada en la percepción de poder y escasez.
Si ella siente que ya no te importa y que realmente la has superado, el equilibrio de poder cambia por completo. El poder de la dominación silenciosa también se extiende a la vida social. Cuando un hombre que ha sido rechazado empieza a prosperar en su vida personal y profesional, cuando empieza a proyectar seguridad y confianza sin necesidad de buscar validación externa, las mujeres lo notan. Las mujeres son increíblemente intuitivas para percibir la energía masculina. Si tu energía proyecta independencia y desapego, automáticamente te vuelves más atractivo. Él dejó de intentar demostrarle algo a ella o a cualquier otra persona. Se centró completamente en su propia vida, dedicó más tiempo al gimnasio y a su desarrollo físico. Se rodeó de personas que le aportaban valor. Comenzó nuevos proyectos profesionales. Practicó la meditación y la autodisciplina emocional. Y cuando su energía cambió, las dinámicas sociales también cambiaron. Las mismas mujeres que antes lo ignoraban ahora lo miraban de manera diferente. Su presencia transmitía calma y seguridad. No necesitaba hablar demasiado ni intentar llamar la atención porque su energía hablaba por él. El verdadero poder está en la capacidad de mantener la calma y la neutralidad incluso cuando ella intenta provocarte o captar tu atención. Si ella siente que ya no tiene poder sobre ti, el deseo se activa automáticamente. Pero si reaccionas demasiado rápido o con demasiada emoción, el poder se pierde instantáneamente. Por eso, cuando ella finalmente intenta acercarse, cuando te envía ese mensaje casual o le da me gusta a una de tus fotos antiguas, la reacción correcta no es responder rápidamente ni ignorarla con enojo. La reacción correcta es la neutralidad total. Si le respondes, hazlo con calma, sin emociones. Si no le respondes, tampoco importa. Porque en este punto, ya no la necesitas. La dominación silenciosa no es una táctica para manipular, es el resultado natural de haber alcanzado un estado emocional de independencia total. Cuando ya no necesitas su aprobación, cuando realmente te has desapegado, tu energía cambia. La seguridad interna proyecta una fuerza magnética que las mujeres no pueden resistir. El verdadero acto de poder no está en hacerla sufrir ni en tratar de hacer que se arrepienta, está en llegar a un punto en el que sinceramente ya no te importe. Porque cuando ya no te importa, cuando puedes verla con otra persona y seguir sintiéndote completamente en control de tus emociones, ella lo sentirá. Y en ese momento, la dinámica de poder cambia para siempre. Cuando alcanzas este estado de desapego emocional y seguridad interna, no solo ella empezará a notarlo, sino que también otras mujeres comenzarán a sentirse atraídas por ti. La energía de un hombre que no necesita nada de nadie es increíblemente poderosa porque transmite un mensaje claro: yo soy el premio. Y cuando una mujer siente que un hombre es el premio, cuando percibe que él no necesita nada de ella, el deseo y la atracción se activan de manera natural. El acto de poder definitivo no está en demostrarle nada, sino en no necesitar demostrarle nada. Cuando ella finalmente regrese, si es que regresa, ya no importará. Porque en este punto habrás alcanzado el nivel más alto de poder emocional, la indiferencia auténtica. 7. El cambio social. El misterio es una de las fuerzas más poderosas en el juego de la atracción. Las personas no se sienten atraídas por lo que entienden completamente, se sienten atraídas por lo que las confunde y las desafía. El problema es que la mayoría de los hombres, después de una ruptura, intentan llenar el vacío publicando en redes sociales, buscando atención o tratando de provocar una reacción en la otra persona. Pero la verdadera fuerza no está en ser visible, está en convertirse en un misterio que no puede ser fácilmente descifrado. Cuando él dejó de buscar aprobación y empezó a enfocarse en sí mismo, algo cambió en la percepción que los demás tenían sobre él.
Ya no era el hombre que buscaba llamar la atención o que trataba de demostrar algo. Ahora era el hombre que proyectaba seguridad y desapego sin siquiera intentarlo. Y esa nueva energía empezó a generar curiosidad. La clave del cambio social está en volverte impredecible. Antes, ella sabía exactamente cómo él iba a reaccionar. Sabía que si enviaba un mensaje o publicaba una foto provocadora, él caería en la trampa. Pero ahora, todo había cambiado. Él ya no reaccionaba como antes. Si ella le enviaba un mensaje, él tardaba en responder o simplemente no respondía. Si ella intentaba llamar su atención en redes sociales, él permanecía indiferente. Esta falta de respuesta comenzó a activar en ella una respuesta instintiva de intriga y atracción. La ausencia total es fácil de interpretar. Ella podría asumir que él todavía estaba dolido o que estaba tratando de evitarla. Pero cuando él aparecía ocasionalmente, mostrando pequeñas señales de progreso y felicidad sin contexto ni explicación, eso generaba confusión. Una foto en el gimnasio, una salida con amigos, un proyecto nuevo, todo sin frases motivadoras ni indirectas. Solo presencia selectiva e intencional. El misterio crea una sensación de deseo porque activa la imaginación. Si él está prosperando pero no está buscando su validación, ¿qué está pasando realmente? ¿Está con otra persona? ¿Ha seguido adelante? ¿Por qué ya no me busca? Estas preguntas son las que empiezan a consumirla lentamente. El cambio social también ocurre cuando su círculo social empieza a notar la transformación. Los amigos en común empiezan a comentar que él está mejor que nunca. Las redes sociales reflejan una energía diferente. Sin arrogancia, sin buscar llamar la atención, pero proyectando seguridad y confianza. Esta combinación de desapego y misterio genera una energía magnética que las personas perciben de inmediato. La diferencia entre el silencio y el misterio es la intención. El silencio implica que todavía hay una carga emocional detrás. El misterio implica que ya no te importa lo que ella piense o haga. Y cuando llegas a ese punto, no solo ella empieza a notarlo, sino que otras mujeres también comienzan a sentir la atracción. 9. La prueba definitiva. Tarde o temprano, ella volverá a escribir. Puede que al principio sea un mensaje casual, ¿cómo has estado?, o me acordé de ti cuando vi esto. También podría ser algo más sutil, como reaccionar a una historia tuya en redes sociales o darle me gusta a una foto antigua. Pero no te confundas, esto no significa que te extrañe ni que quiera volver realmente. Es solo una prueba para ver si todavía tiene poder sobre ti. Las mujeres son muy intuitivas para detectar vulnerabilidad emocional. Si ella percibe que todavía sientes algo por ella o que aún estás emocionalmente disponible, recuperará el control. Si respondes demasiado rápido, con emoción o entusiasmo, ella confirmará que aún tiene el poder y el ciclo de atracción se romperá. Pero si respondes desde una posición de calma y desapego, todo cambiará. La mayoría de los hombres fallan en este punto porque permiten que las emociones tomen el control. Ven el mensaje y sienten una oleada de esperanza, por fin se ha dado cuenta de lo que perdió. Pero en realidad, lo que ella está haciendo es confirmar si todavía eres una opción. Si respondes rápidamente y con emoción, ella confirmará que todavía te tiene disponible y perderás todo el progreso que lograste con el desapego. Si ella te escribe, mantén la calma. Puedes responder, pero hazlo de manera corta, neutral y sin emoción. ¿Todo bien? Gracias. Espero que estés bien también. Sin emojis, sin signos de exclamación, sin extender la conversación. Si ella intenta continuar la conversación, mantén la distancia emocional. Si realmente te ha superado,
No debería importarte si la conversación continúa o no, y si ella siente que ya no tiene poder sobre ti, la atracción se intensificará automáticamente. Pero la respuesta más poderosa no siempre es responder. A veces, el verdadero acto de poder es ignorar completamente el mensaje. Si ya has alcanzado un estado de desapego total, ni siquiera sentirás la necesidad de responder. La verdadera prueba no está en lo que ella dice o hace, está en tu capacidad para mantener el control emocional incluso cuando ella intenta recuperarlo. Si pasas esta prueba, habrás alcanzado el nivel más alto de poder emocional. Ya no te importa si ella regresa o no, y cuando ella sienta que ha perdido el control sobre ti, la dinámica cambiará por completo. Sonrisa con lentes de sol 9, la nueva realidad. Llega un momento en el camino de todo hombre en el que se da cuenta de que es libre. No porque ella finalmente le haya escrito ni porque haya conseguido una segunda oportunidad, sino porque por primera vez ella ya no importa. Su nombre ya no despierta emociones, su recuerdo ya no provoca dolor, y su presencia o ausencia ya no afecta su estabilidad emocional. Ese es el verdadero punto de transformación, cuando te das cuenta de que tu felicidad y tu valor ya no dependen de la aprobación de otra persona. En esta nueva realidad, él ha alcanzado un nivel de seguridad y control emocional absoluto. Ya no siente la necesidad de buscar venganza ni de demostrarle nada a ella o al mundo. Su éxito personal y su transformación interna son suficientes. La validación externa ya no tiene valor porque ha aprendido a encontrar esa validación en sí mismo. El éxito ya no es una herramienta para hacerla reaccionar, es simplemente el resultado natural de su crecimiento personal. El cambio más poderoso ocurre cuando dejas de mirar atrás. La verdadera libertad no llega cuando ella regresa, sino cuando ya no te importa si regresa o no. Ahora, él entra en una habitación con una confianza tranquila y magnética. No necesita hablar demasiado ni buscar atención, su presencia lo dice todo. Las personas lo notan porque su energía ha cambiado, proyecta poder, calma y desapego. Cuando ella finalmente se dé cuenta de lo que ha perdido, será demasiado tarde. Porque el hombre que ella dejó atrás ya no existe. Ha renacido como una versión más fuerte, más segura y más inquebrantable de sí mismo. Si ella regresa, no será porque él la buscó o la manipuló, será porque ha alcanzado un estado emocional tan poderoso que se ha vuelto inalcanzable. Y lo más importante es que ahora él ya no la necesita. La victoria definitiva no está en hacer que ella se arrepienta de haberte perdido. La victoria definitiva está en convertirte en un hombre tan seguro y poderoso que ya no necesitas a nadie para sentirte completo. Cuando llegas a ese nivel, ya no importa quién se queda o quién se va. Porque en esta nueva realidad, el único que controla tu destino eres tú mismo. No olvides darle like y compartir este video con tus amigos y seres queridos. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ti. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. No te pierdas ninguna actualización y sé el primero en descubrir nuestro contenido más reciente.